Hermano Eduardo Briceño y nuestra hermana Elvira Cruz, paz de Cristo, Dios me los bendiga, bienvenidos a Tiempos de Gracia. Gracias. ¿Quién es hermana Elvira Cruz? Es una mujer que toda su vida, hasta los... ¿Cuánto tenemos de pastor? 4 años. 37 años fui hija de pastor. 37. 37. Toda mi vida he nacido en el Evangelio y nací siendo hija de pastor. Entonces, hace 4 años el Señor nos llamó a pastorear. Entonces, ahora pues, soy esposa de pastor. Tengo una licenciatura, soy maestra de primaria. Entonces, trabajo y pues también me dedico a la obra del Señor. Nuestros hermanos vivieron un proceso muy difícil, vivieron un tiempo o un proceso, yo lo voy a llamar un proceso, Así es. y también es un tiempo que fue muy difícil. Nuestra hermana tuvo cáncer. Amén. Así es, cáncer. Amén. Y quiero preguntarle, hermana, ¿cómo fue este proceso cuando le dan la noticia, escuchan la palabra cáncer? ¿Cómo impactó sus vidas? Exactamente casi 8 años que yo me detecté una bola en el paladar. Pensé que era un coágulo de sangre y fui al doctor y me dijeron que era un angioma, una variz. Pero nos dieron una segunda opinión. Entonces el doctor ya dijo que me tenían que sacar una biopsia. Yo le llamé al rojo vivo, sin anestesia. Entonces el doctor fue un otorrino quien me hizo la biopsia sin anestesia y me dijo que tenía el umbral del dolor muy alto porque otra persona se le hubiera bajado de la silla donde estaba. Lo mandaron a analizar y efectivamente me dijeron que era una tumoración, pero en ese momento era benigna. Entonces, en el lugar donde yo me atendía, nadie se quería hacer cargo de mí. Se supone que era el maxilofacial, pero decía que no, que era el otorrino me decía que no. Entonces pedimos una segunda opinión en Tijuana. El doctor de allá, el maxilofacial de allá, me dijo que vio los resultados y él me dijo, tu tumor dice aquí que es benigno, pero todo tumor benigno en muchas ocasiones se convierte en maligno. Entonces te tenemos que quitar el tumor a la de ya. Eso fue en septiembre del 2016. A mí para noviembre ya me estaban quitando el tumor. Entonces vimos ahí la mano de Dios porque creo que ningún doctor hace lo que el doctor hizo por mí. El doctor rápido se movilizó y él mandó a analizar el tumor por fuera. Entonces, a los días de haberme operado, él me mandó mensaje, siempre estuvo en contacto conmigo por WhatsApp y me dijo que necesitaba verme porque él tenía que salir. Fue en la noche y me dijo, al día siguiente necesito ver. Y yo, pues es que, o sea, jamás por mi mente pasó algo malo, ¿no? Porque yo tenía el conocimiento que era benigno. Entonces llegamos a su consultorio, tocamos y él me abrazó y sus palabras fueron, Elvira, tienes que ser fuerte. Y mi reacción fue, doctor, ¿y ahora qué me va a hacer? Ya me dijo, yo no te voy a hacer nada. Tus resultados llegaron y no llegaron bien. Me dijo, pero tú eres una mujer llena de fe, me dijo, y tú vas a salir adelante. Me dijo, en este momento te voy a pasar con la oncóloga. Me dijo, ella te va a explicar. Créame que ni tiempo tuve de procesar lo que me estaba diciendo. Me senté y de repente ya el doctor dijo, pásenle. Y ya la oncóloga empezó a explicarme pues lo que el doctor me había hecho, todos los estudios que me tenía que hacer para ver si había quedado algo de tumor en el paladar. Porque mi tumor era en el paladar, el cáncer era en el paladar. Entonces, no procesaba en ese momento la información. Igualmente, en cuanto salí, el doctor estaba ahí esperándome. ¿Qué te dijo la doctora? No, pues que tengo que hacer estos estudios, yo te ayudo a mover. El doctor fue el que me ayudó. Ahí mismo me hicieron los estudios que a mí me correspondía hacérmelos aquí, en Ensenada, y el doctor me ayudó a hacérmelos allá. Entonces, yo para los 15 días yo ya tenía todos los resultados y fui con la doctora. Y me acuerdo que nos sentamos en su consultorio, empezó a ver los resultados y me dice, efectivamente, el tumor que tenías en el paladar, no hay nada, el doctor hizo un excelente trabajo, te raspó muy bien y no quedó nada. Pero, ya cuando dijo la palabra pero, o sea, dijo, estoy viendo aquí algo más abajo, me dijo, en la orofaringe tienes otro tumor y por la parte donde está es inoperable. Me dijo, te tenemos que dar un tratamiento especial. Me dijo, no se da así estos tratamientos de cáncer, pero por el lugar donde está y que es inoperable, te lo tenemos que dar. Entonces, es quimioterapia
y radioterapia al mismo tiempo. Entonces me dijo, aquí no te la podemos dar porque eso tiene que ser una radiación especial. Entonces me dice, ese nada más está en Mexicali. Entonces me dijo, no te puedo esperar. Lo único que te va a pasar con el tratamiento, me dijo, es que se te va a reducir el tumor. Ya cuando el tumor se te reduzca, pues vamos a ver qué vamos a hacer, dice, porque pues no te podemos. Yo en ese momento lo único que pensé y dije fue, ese es su diagnóstico. Quien tiene la última palabra es Dios. Eso fue en diciembre del 2016. Se supone que eso tenía que ser rápido porque se supone pues que el tumor crece, pero vimos muchos obstáculos por parte del enemigo. Esperando la cita para Mexicali, nada. Mi madre desesperada, yo ya sentí que el tumor estaba creciendo porque llegó el momento donde yo ya no podía pasar, me dolía, se me inflamaba mucho. Entonces mi madre hizo una llamada a Mexicali y ni en una hora yo ya tenía la cita. Ella se puso a orar y dijo, Señor, abre las puertas. Y el Señor abrió las puertas y ella abrió en cierto tiempo y no pasó una hora cuando le estaban devolviendo la llamada que al día siguiente teníamos ya la cita en Mexicali. Y fuimos a Mexicali y allá también, piedra de tropiezo, la doctora vio los estudios y sí, afirmó lo que la doctora dijo, inoperable, te tenemos que dar el tratamiento rápido para que se te reduzca y tenerlo reducido. Pero cuando fui a donde me iban a dar la radiación, que no había citas. Mi mamá se acordó del teléfono donde habló, volvió a marcar y le dijeron que nos habían citado, pero que ya no había lugar. Y dijo, ¿cómo que no? No pasaron ni 10 minutos cuando le estaban regresando la llamada, que claro que sí servía, que fuéramos para allá. Pues vamos tendidos allá. Cuando el doctor de la radiación me atendió, me dijo, tú eres la de Ensenada. Y yo, sí. Me dijo, pues, ¿traes algo especial? Dice, porque yo no consulto estos días, dijo. Pero eres un caso especial y te voy a atender. Y dije, pues, la mano de Dios, ¿qué más, no? Entonces, el doctor también me agendó rápido para empezar el tratamiento. Para el 31 de enero yo ya estaba empezando con mi quimioterapia y mi radioterapia. Fue un proceso muy rápido de digerir, o sea, de digerirlo rápido, que al principio yo sí no digerí la palabra cáncer, pero lo que sí puedo decir es que nunca tuve miedo, porque siempre estuve confiada y siempre mis padres me han inculcado la fe. Entonces, o sea, siempre mi confianza estaba en Dios. Entonces dije, o sea, ¿por qué voy a temer? Entonces, yo empecé mi tratamiento, donde me daban las quimioterapias, es una sala grande. Entonces, yo miraba a mis compañeras, ¿no? O sea, cómo se ponían de malas. Y yo decía, Señor, o sea, yo no quiero estar así. Y yo así como entraba, yo así salía de bien. Yo le di muchas gracias a Dios porque yo nunca supe lo que era una reacción a la quimioterapia. Nunca supe lo que fue una reacción. Igual con las radios. Yo siempre que entraba, las radios eran todos los días, de lunes a viernes. Las quimioterapias nada más eran una vez a la semana, pero las radiaciones eran todos los días. Y cada vez que yo entraba, en lo que me estaba cambiando, poniéndome las batas, me ponía a orar. Señor, cubre mi vida. Estoy aquí, yo sé que tú estás conmigo. Y ya cuando me acostaba en el lugar donde me daban la radioterapia, en cuanto empezaba a oír el ruidito, porque siempre era con los ojos cerrados, repetía el Salmo 91, el Salmo 23 y el 121. Terminando de decirlo, se acababa el tratamiento. Entonces me dieron 35 sesiones de radioterapia. En la sesión 25 yo me enllagué. Toda esta parte se afloró pues me dice el doctor que es quemazón, ¿no? Por dentro. Entonces me salieron muchas llagas y el doctor me dijo, no puedes continuar. Te doy una semana para que te alivies, para seguir con las 10 que te faltan. Y cada semana iba con ese doctor. Y al principio me dijo, Elvira, ahorita vas a comer. Esta semana vas a comer bien. Después ya no vas a comer. Se te va a cerrar la garganta y ya no vas a poder. Y yo, bueno, está bien. Y sí, la primera semana, cierto, todavía yo masticaba y comía bien. Y sí empecé a notar. Ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no puedo pasar comida. Entonces ya mi alimentación cambió demasiado. Yo desayunaba 2 huevos tibios y un atole. Comía crema licuada y cenaba atole y no más. Durante 3 meses esa fue mi alimentación, porque era lo único que me pasaba, lo líquido. Y iba la siguiente semana y me dijo el doctor, ¿cómo estás? ¿Has comido? Y yo, sí. Y dice, es que, ¿cómo es posible? Dice, o sea, bueno, la próxima semana va a ser una semana muy difícil para ti. Y iba la siguiente semana, ¿has comido? Y yo, Me decía, caray. Bueno, la que sigue va a ser difícil. Y siempre me pregunté y siempre decía, mamá, ¿y a qué se refiere el doctor con que igual va a ser la semana difícil? O sea, yo nunca dejé de comer, gracias a Dios. Nunca dejé de comer. Y yo creo que lo que el doctor se refería era que
que de plano, o sea, no iba a comer, pero doy muchas gracias a Dios porque nunca dejé de comer líquido, pero nunca dejé de comer. Se me quemaron las glándulas salivales, es lo peor, a nadie se lo deseo. El no tener saliva en tu boca es lo peor, porque la saliva ahora sí que la valoro demasiado. El estar teniendo que tomar agua constantemente para humedecer, pero, o sea, la saliva tiene su función. Ahí comprendí, o sea, se me quemó. Durante mucho tiempo batallé ¿qué serían? Yo creo que unos 8 o 9 meses estuve así. Me levantaba y rápido a tomar agua porque sentía horrible la boca. Seca completamente. Seca, seca, seca. Y es horrible tener la boca seca. Pero ahí siempre estuvo Dios. Nunca me dejó. Mi madre y yo nos fuimos a vivir casi 4 meses a Mexicali. Casi 4 meses nos fuimos a vivir allá por el tratamiento que era diario. Cada semana veníamos. Eso sí, cada semana veníamos. Y pues aquí me curé. Mi mamá me echaba de todo. Sábila, hierba del manso, la crema que el doctor, porque yo le decía, ya quiero acabar, o sea, ya quiero acabar esto. En esas fechas, ahí en la tercera, ahí nos congregábamos y estaban de pastores mis papás. Fue un evangelista. Yo a veces sí tenía ánimo, a veces no. Me sentía muy cansada. Y ese día no bajé al culto, pero el hermano subió, que necesitaba orar por mí. ¿No estaban casados ustedes? Sí, estaban ya estábamos casados. Y el hermano fue a orar por mí, terminó de orar y me dijo, Elvira, dice el Señor que tienes que terminar tu tratamiento. Y al término vas a ver el milagro. Y yo creí. O sea, yo creí, yo dije amén, o sea, yo lo creo. Y nos volvimos a regresar, terminé mi tratamiento, empecé con mi cabello y terminé con mi cabello. Porque yo miraba que mis compañeras a la segunda sesión ya iban con su turbantito. Y yo durante 7, 8, 9 semanas, siempre con mi cabello. Después sí se me cayó, hasta después. Pero durante el tratamiento, no se me cayó. Dios hasta en eso tuvo el cuidado preciso para no sentirme, no decaerme. Porque sí es una sensación, una emoción muy triste, pero Dios te da esa fortaleza para superar eso, que sería en abril, a mediados de abril del 2017. Se me dio de media alta, porque fue cuando yo terminé mi tratamiento y me dijo la doctora, pues ya te puedes ir a tu casa, nos vemos en un mes con los estudios para ver qué tanto se redujo el tumor. Y ya que regresamos con los estudios, la sorpresa fue que la doctora me dice, es que no tienes nada. Y yo le dije, gracias a Dios por ello, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, es esperar, es confiar. Muchas veces, y lo he dicho yo, a veces nos pasa una enfermedad o nos pasa algo y lo primero que pensamos o nos dicen es, algo hiciste, pecaste, pero yo ahí comprobé que no, o sea, Dios dice que no nos da cargas que no podamos llevar. Entonces, estos procesos, estos desiertos son para que tu fe crezca, para que su nombre sea glorificado. Entonces, en los momentos que estábamos allá, mi mamá me esperaba sentada el tiempo que duraba la radio y ella aprovechaba para dar testimonio. Ella aprovechaba para hablarle a las personas que estaban ahí. Entonces yo decía, o sea, no es un tiempo perdido, todo tiene un propósito. Yo le daba muchas gracias a Dios por ello, porque en vez de que mi madre estuviera en otro lado, ella siempre, todo el tiempo aprovechaba y empezaba a compartir, a dar testimonio, a dar palabras de aliento. Entonces yo decía, o sea, Señor, o sea, no es nomás porque te lo voy a mandar como Job, ¿no? Uh-huh. El Señor le dijo, el diablo le dijo, ¿no? O sea, ¿no ves a mi siervo Job? Le dijo el Señor, sí, pues lo tienes todo, ¿no? Le digo, a veces me sentía así, ¿no? Que le dijo el Señor, mira, ¿no ves a mi sierva? Pues sí, pero verás, ponle una enfermedad. O sea, no me tumbó. Al contrario, hay personas que iban a verme, pues es que no tengo por qué decaerme, no tengo por qué ponerme triste, o sea, el Señor es mi fortaleza. Dios siempre me fortaleció, no tuve el por qué tener miedo. Mi familia pasó por 2 procesos difíciles. Mi abuela materna, ella le dio cáncer, y falleció, pero no falleció de cáncer, ella falleció de un coma diabético. Pero a los meses, una tía materna le dio cáncer y al tiempo falleció. Ella sí falleció de cáncer. A los meses, a los 2, 3 meses, seguí yo. Entonces era así como, Señor, sigo yo, pero no, o sea, no dije, o sea, y ahora sí que mi fe es inquebrantable. Entonces, yo le decía que son procesos, son desiertos. Entonces yo era una persona que por la misma monotonía de estar toda la vida en la iglesia, ya llegaba y me sentaba atrás, nomás me llegaba a ver. Entonces pasas por estos procesos y dices, o sea, eso es perder el tiempo. O
O sea, la iglesia no vas a perder el tiempo. Yo decía, no, o sea, la iglesia vas con un fin que es adorar a Dios. O sea, el mundo que hay alrededor, o sea, eso ya no debe de importarte. O sea, tú a lo que vas. Con este proceso, mi vida cambió. O sea, dio un giro y mi vida espiritual, o sea, mi mentalidad y todo cambió. A raíz de eso, o sea, yo me sentaba enfrente, ya quién llegaba tarde, cómo llegaban, o sea, ya no era algo que a mí me debía de importar. Porque a mí lo que me importaba era adorar a Dios. Entonces yo le digo, Señor, o sea, yo en el momento yo le dije, gracias porque mi fe creció, puedo entender ahora cuando alguien pasa por algo, o sea, sé qué palabras decir, porque ahora sí, yo lo viví. La fe, yo siempre he dicho, tu fe no debe de menguar, tu actitud siempre tiene que ser la mejor. Aunque te sientas mal, estoy bien y voy a estar mejor, porque tú uno mismo se tiene que dar ánimos. O sea, ¿por qué? Porque la ciencia médica te puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Nunca supe a lo que se refirió el doctor. Nunca dejé de comer. Sí me eché los 30 kilos que ya los volví a subir, ¿verdad? Pero ya los recuperamos. siempre yo decía, no, o sea, yo quiero bajar de peso. Me decían, con un cocido. Ya no lo digo porque literal sí se me coció todo esto. O sea, sí se me coció con la radiación. Entonces, pero sí fue un proceso muy difícil en donde también me dijeron que por el tratamiento edad reproductiva, pues, era muy escasa. Entonces, el Señor me prometió un hijo. El Señor me dijo, o sea, herencia de Jehová son los hijos y te voy a dar uno. Y yo creí, eso fue el niño tiene 3, 4, pues fue mucho, o sea, cuando tuve al niño en el 2021, 4 años antes, yo creo que se me declaró la primera palabra, amén, creo. Vino otro hermano y me dijo lo mismo, amén, creo. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, tú sabes cuándo. O sea, yo creo en lo que tú me dijiste, tus tiempos son perfectos, no los míos, porque nuestros tiempos no son iguales a los de Dios. Una hermana me dijo, dice el Señor que no se ha olvidado de lo que te prometió. Entonces, yo siempre he dicho, el Señor ha tenido un cuidado especial de mí, es muy especial. Hay hermanos que me dicen, ¿te acuerdas de esto que te dije? ¿O que hiciste? Y digo, Señor, o sea, qué tan perfecto eres y qué tan meticuloso eres. O sea, que hay cosas que a veces solamente a Él se las dices y Él te las recuerda. En la pandemia yo me vi muy mal, con una ansiedad horrible. Y una vez me hinqué a llorarle al Señor, o sea, quítame esto. Y a Él no se lo había dicho, a nadie, nada más a Dios. Y un hermano fue a donde estamos pastoreando y me dice, ¿cómo? Dice el Señor que sí, ¿cómo te sientes? Y dice el Señor que te acuerdas cuando estabas en tu cuarto. Así. Me solté llorando como niña porque, o sea, nadie lo sabía. No más Dios. Entonces yo ahí dije, me sentí la niña de sus ojos porque digo, o sea, Señor, qué cuidado, o sea, y eso me hace recordar, o sea, y ¿cómo no te voy a amar? O sea, ¿cómo no te voy a servir? O sea, si tienes ese cuidado especial, ahí está mi milagro, mi hijo, que me dijeron que no, y el milagro llegó justo en el tiempo que tenía que llegar. Más que agradecida, no puedo estar con Dios. Cuando ese evangelista subió a su cuarto, ¿cómo fue la oración? ¿Qué impactó su vida? ¿Qué pasó? Esa fue una oración así. Subían mis papás, el evangelista, y no recuerdo si alguien más subió de los ministros. Y fue una oración sencilla. O sea, fue una oración sencilla. Pero después hay otro hermano que hizo una oración de liberación, porque el hermano dice que el cáncer es un espíritu. Entonces ese hermano habla directamente a los espíritus, pues en este caso es demonio. Ajá. Entonces él hizo una liberación, que es un espíritu. Más o menos recuerdo, él estaba ahí presente, él sí puede decir, porque yo divago en esa parte. Esa oración sí fue una oración muy tremenda, porque el hermano que fue a hacer la oración, me recuerdo que empezó a hablar con el espíritu de la enfermedad y me recuerdo que hasta le preguntó su nombre, el hermano, que le declarara cuál era su nombre. Algo muy, muy impresionante, que pues yo nunca había visto así tan de cerca una liberación. Tengo toda mi vida en la iglesia también, gracias a Dios, que nací en una casa donde desde
que nací, pues he estado en la iglesia. Naciste en el Evangelio. Sí, en el Evangelio y en todo mi trayecto, pues no digo que pues es mucho, ¿no? Pero cuando empezó esto de las manifestaciones de Dios ahí en la segunda iglesia, pues yo era un niño, un adolescente, un niño, todavía no estábamos en la adolescencia y miraba yo muchas cosas y se me hacía muy bonito y miraba las oraciones que hacían ahí a veces y había liberaciones en la iglesia, pero ahora que me tocó estar ahí, verlo ya cara a cara, se me hizo algo muy impresionante, donde digo, bueno, el mundo espiritual es una realidad. Es una realidad, hermanos. Existe. Este hermano se sentó así, estaba al frente de mi esposa y el hermano le preguntó a este espíritu que sí, ¿cómo se llamaba? Y le cambió la voz a mi esposa. No puedo decir que era la voz de mi esposa porque le cambió la voz. Esta parte de aquí de su cara, pues le temblaba así como si estuviera enojada ella, pues, pero era el demonio que estaba de la enfermedad. Y el hermano le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió y le dijo, soy Cáncer, le dijo, mi nombre es Cáncer. Y le preguntó que si cuánto tiempo tenía ahí, dijo, tengo, no recuerdo si 3 o 4, tres generaciones. Entonces, Las 3 generaciones. Entonces nosotros caímos en cuenta, pues, su abuela de mi esposa, su tía y ella. Hasta aquí, le dijo, hasta aquí vas a llegar. Dijo, se te acabó tu reinado, dice, en ellos se te acabó. Y el hermano empezó a orar y hizo una oración sencilla, sí de liberación, pero sencilla, no hizo ningún aspaviento, nada extraordinario. Simplemente oró con firmeza el hermano, con seguridad, y sabía lo que estaba haciendo el hermano. Entonces ese espíritu se empezó a manifestar, porque recuerdo que a mi esposa le cambiaba la voz, hasta el semblante le empezó a cambiar y de repente cuando miramos que mi esposa fue libre, nos dimos cuenta, ahorita ella decía que hubo un tiempo donde ella tenía su boca seca que no podía. Como que tengo la leve recordancia que le dijo el hermano, te vas a ir a donde vienes. Sí. Y el demonio le decía que no. Sí, sí, es cierto. Que no lo mandara sí. a de donde provenía. Así es. Porque, o sea, le iba a ir mal. Sí, que no se quería, así como, me imagino así como el gadareno aquel, cuando se encontró con Jesús, que los demonios le dijeron, hey, mándanos ahí a ese puñado de cerdos, antes que nos mandes al infierno, yo creo, no sé. Sí, cierto, pasó esa parte. Y cuando terminó de hacer la oración el hermano, y fue como una media hora, yo creo, la oración. Repito, mi esposa pues no podía hacer saliva, tomaba agua con popote y muy poquita, de traguitos, porque no podía pasar. Y lo de la comida, pues ni hablar, no podía comer, seguía comiendo sus huevos tibios, cosas licuadas. Y cuando el hermano terminó de hacer la oración y miramos cómo el demonio o cómo ese espíritu de enfermedad, de cáncer, hermano, salió del cuerpo de mi esposa, y no que lo miráramos así literalmente, no, pero miramos cómo su facción, su cara, hermano, cambió, porque cuando estaba haciendo el hermano sobre la oración, le digo, las facciones de mi esposa cambiaron. Y cuando se terminó la oración y pasó esto, lo primero que mi esposa pidió fue agua, y le dieron agua y se tomó el agua, y luego dijo, ¿sabes qué? Tengo hambre. Y mi suegra ahí, me recuerdo que rápido pues dijo que preparó una sopa, pues mi esposa se la comió como si nada hubiera pasado, y ahí fue cuando miramos la mano de Dios, que la liberación, el milagro que Dios hizo en la vida de mi esposa, gracias a esa oración, y gracias a que la mano de Dios actuó ahí en ese momento en gracias favor. A que sé que infinidad de claro, hermanos, también. Infinidad de iglesias estuvieron hermanos, intercediendo amigos, por nosotros. Entonces, la oración tiene poder. Entonces, aquí regresando un poquito, yo aún así el plato de licuado que me daba mi mamá siempre era de licuado crema de pollo, crema, ¿no? Tardaba media hora en comer, y aún así era licuado porque pues había que pasarlo con cuidado. Ese día que pedí la sopa, en un 2x3, o sea, sentí cómo se me abrió.
sentí cómo se me abrió y la boca no la tenía tan seca. Empezaste a hacer saliva. Empecé a hacer Empezó a hacer saliva. O saliva. sea, fue algo Todo sorprendente. en ese momento. En ese Sí, en momento. ese momento. Entonces, o sea, fue algo sorprendente. Y por ahí tengo el video guardado. ¿Hay un video? Sí, hay un video guardado del que el hermano me tomó, o sea, comiendo ok, sí, sopa. cuando estaba comiendo sopa. O sea, y él dándole Sí. explicación. La hermana no podía comer y mírenla, o sea, dándole explicación Cierto. del proceso, o sea, de que yo no Híjole. Tiene que haber una segunda parte de esa entrevista para traer pruebas. Y en este proceso que vivieron de cáncer en usted, hermana, ¿cuál fue su relación con Dios? ¿Qué tanto cambió? No, hermano, yo le digo, Bueno, o sea, juntos, ¿no? Porque lo vivieron juntos. sí, bueno, él se quedaba en casa y yo me quedaba con mis papás. Sí, porque venía el fin de semana, entonces mis fuerzas, o sea, menguaron. Entonces prácticamente llegábamos el viernes en la tarde noche. Entonces ahí me quedaba en casa de mi mamá. Estábamos el sábado y el domingo también. Y el lunes íbamos para atrás. Entonces, en casa él es el que estaba solo. Él sí, aquí se quedó. Bueno, se quedó solito. Nada más mi mamá era la que me llevaba. Pero yo, como le había dicho, o sea, yo iba a la iglesia, me sentaba atrás, siempre era atrás, no pasaba ni a la oración. Entonces ya con esto, o sea, esto me cimbró. A veces el tanto tiempo en la iglesia, la monotonía, se te hace ya algo, ya por costumbre, sí. Entonces ya ay, vas a la iglesia, pero esto me cimbró, ¿no? Entonces pues, yo le decía, o sea, ¿a qué vienes? O sea, ¿a qué vienes? Entonces ahí cambió, siempre era enfrente, pasaba la oración. Y era adoración, en la lectura bíblica, la oración, que lo hacía muy esporádicamente, pero con esto, o sea, tu relación sin cambia. Y no que porque por una enfermedad, no, o sea, sino porque, o sea, esto te simbra. ¿Y a dónde más te vas a acercar? A Dios. No hay otro lugar, no hay otro refugio. Y como hace rato le decía, o sea, y a veces uno piensa, ay Dios, o sea, no te escucha, a veces oramos y decimos, ay, el Señor no me escucha, el Señor no me atiende, pero, o sea, yo lo he comprobado que sí. O sea, a lo mejor pareciera, pero ¿qué dice el Señor? O sea, cuando Él está en silencio, es porque Él está orando. Entonces, o sea, a lo mejor a veces sí sentimos esa lejanía de que a lo mejor Dios no está, pero hay por ahí cositas que nos lo recuerdan y que Dios te manda a decir ciertos mensajes de que Él ahí está, Él está presente, Él está al cuidado de uno. O sea, y en todo momento. Su fe, su esperanza, confiar en Dios, todo tuvo un cambio radical, yo creo, Sí. en la vida de ustedes. Sí, cambia totalmente. Y pues desgraciadamente a veces uno tiene que pasar por estos procesos difíciles para poder entender la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué nos costaba, no? Tal vez a nosotros, antes de pasar el proceso de mi esposa, pues servirle a Dios, o sea, sí íbamos a la iglesia, y todo, pues, pero entregarnos más a Dios, no esperar a llegar a un momento de estar en una cama postrado y decirle, Señor, ahora sí te voy a servir, no, ahora, pues, nosotros animamos a los hermanos, a la gente, a que les sirvan a Dios, en todo momento. Si estás bien, dale gracias a Dios, y si estás pasando un proceso difícil, dale gracias a Dios. Yo pasé el proceso pues solitario, ¿no? Obviamente pues me rodeo de mis amigos, de mi familia, que dicho sea de paso, lo que decía mi esposo ahorita, gracias a las oraciones de todos los hermanos, las iglesias, pastores, amigos, todos, estoy agradecido con ellos porque pues se unieron a nosotros cuando les pedíamos oración por mi esposa, cada que estaba en los tratamientos. Entonces, pero siempre yo pues estaba solo en casa, y a veces llegaba del trabajo y encontraba mi casa vacía, sin mi esposa, y me sentaba ahí en un sillón pues que tenemos ahí en la sala y pues me ponía a llorar y a veces no en son de reclamo, ¿no? Pero preguntarle a Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Dios, y hasta que Dios me hizo entender a mí el proceso de mi esposa, hablándome en mi vida también, o sea que fortalecerme, yo buscar más de Él, buscar más de su presencia, buscar más su rostro, buscar más cómo agradarlo a Él. Y empecé a entender cuando mi esposa venía, así ahorita lo que decía ella, venía ella y pues ella en vez de venir triste, a lo mejor desanimada, me daba ánimos a mí, me decía, yo estoy bien, me dice, no te preocupes. En una ocasión estaba en la sala de mi mamá sentada, llegó él y empezó a llorar y le digo, ¿por qué lloras?
todo va a estar bien, o sea, tranquilo. O sea, y él lo que dice, pues en vez de él de, ay, no, no, o sea, yo Sí, era la que... a veces. Sí. Es que el verla, pues no sé si no tenemos fotos ahí, Sí, ¿no? sí hay fotos. De donde su cara está toda enllagada, así, llagas así de como ampollas reventadas, todo esto. O sea, al principio yo creo que la segunda quimioterapia me salieron, parecía tipo viruela, Ujú. porque ampollas en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces, ay, sí le dije a la doctora, y me dijo, tranquila, Elvira, me dijo, quiere decir que sí está funcionando. Y yo, bueno, ok. Pero, o sea, sí era o sea, la cara aquí todo quemada o esto por el tratamiento, pues entonces sí, ahí sí era como que, o sea, el verme en el espejo y decir, ay, o sea, Sin cabello, todo eso eso. fue después. Pues sí, y a mí me daba pues tristeza ver hacia mi esposa y digo, oye, pues señor, pues mi esposa. Y cuando ellas me platicaban, no, pues estuvimos allí, este, y yo no sentía nada, me dice mi esposa, estaban mis compañeras, dice, otras ellas pues sí muy tristes, muy deterioradas, esperando casi ya la muerte. Y dice, y pues yo ahí predicándoles, hablándoles, dándoles una palabra de aliento. Y luego me decía, y mi mamá dice allá afuera, en la sala de espera, con las señoras, con los familiares de los que estaban ahí dentro, dándoles palabra de ánimo, predicándoles. Entonces entendí yo, dije, Dios mueve todo su armamento, todas sus piezas, como queramos llamarle, para llevarle el mensaje a una persona a donde sea. Y si Dios ocupaba que alguien les hablara a esas mujeres que estaban ahí, porque es en el UNEM de Mexicali, es la unidad médica de cáncer, en Mexicali. Y no había nadie de Ensenada, o sí había, no Sí, había, sí ¿no? había Sí gente, había, pues ¿no? sí, ahí es donde Pero a me lo da. mejor no había gente cristiana. Entonces mi esposa y mi suegra estaban ahí en ese lugar dando la palabra, dando el evangelio, dando palabra de ánimo, predicando el evangelio. Entonces digo, Señor, pues son tus maneras de trabajar. Mis pensamientos no son tus pensamientos y tus planes de bien a lo mejor no son mis planes de bien. Y tú quieres algo con aquellas mujeres que están allá. Y si mi esposa, y Dios bendiga la vida de mi suegra y pues la de mi suegro también, que mi suegra estuvo ahí con mi esposa todo el tiempo del proceso, y le digo a Dios, gracias a Dios por la vida de mi suegra y de mi esposa, porque llevaron esa palabra de vida a esas mujeres que estaban necesitadas, porque mi esposa me decía, no, pues yo era la única que estaba ahí, les daba palabra de ánimo, de aliento. Entonces, en esos momentos de aflicción, en ese desierto donde si no tienes a Dios, pues es un desierto. Así Estás es. perdido, pero si en ese desierto te encuentras un lugarcito donde puedas tomar agua, un refugio donde te puedas acercar y escuchar esa palabra viva, hermano, pues es una bendición. Y si Dios utilizó esto para que ellas fueran a aquel lugar y fueran de bendición para esas mujeres que estaban ahí en ese momento, bueno, pues gracias a Dios. Son los designios de Dios. ¿Alguna vez usted pensó que se iba a morir? La verdad, no, hermano. No, Dios no. cubrió O sea, ese no, pensamiento. estaba confiada. No, estaba confiada. Usted tenía confianza que usted iba a vivir. Sí, o sea, por eso le dije, a pesar del diagnóstico, o sea, yo siempre digo, o sea, Dios es el que tiene la última palabra. O sea, no, Sí es. no, y el tumor del paladar, pues el doctor fue a un hueco y se me llenó una capita ahí, ¿no? Es cada tomografía que me hacen, siempre me dice el doctor, ¿qué te pasó? El radiólogo, ya, tenía que darle la explicación, tumor, se me sacaron del paladar. Me dice, con razón, tienes un hueco. Y ya, cuando me la doctora, le digo, ¿y ese hueco qué? Ella me decía, me dijo, va a tardar años en llenársete. Ya avancé y yo creo que hace como porque me dijo, van a tardar años, me dijo, porque es un músculo y poco a poco se te va a ir llenando, poco a poco, pero va a tardar años. Y hace como 2 años que fui. Y no me preguntó el radiólogo, ¿qué le digo? ¿Y el hueco? Me dice, ¿cuál hueco? Y digo, el que tengo en el paladar arriba, en el lado izquierdo. No me dijo, ¿ya no tienes nada? ¿Pero cómo no? Le digo, debe de estar un hueco ahí. No me dice, ¿tienes todo cubierto? Le dije, mira, Dios acelera también esos procesos, o sea, porque la doctora se me dijo, va a tardar años en llenársete allá arriba. Y ya lo tengo completamente lleno. Malaquías, Ya Él lo abre tengo. las ventanas de los cielos y derrama bendición Sí, hasta que sobre y abunde.
a veces utilizamos ese texto, ¿no? Para ver, pues el Señor me va a mandar dinero o algo. No, 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 bendición. La bendición de Dios, hermano, es la que te enriquece y te hace feliz, te añade felicidad, no te añade tristeza. Dios, ha estado con nosotros en todo este tiempo. Yo lo tomo para mí, para mi vida, ese milagro. Y dice el Salmo 27, si Él está con nosotros, pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces ha sido algo extraordinario como hemos visto la mano de Dios, y yo invito a los amigos, los hermanos que estén pasando por un proceso difícil en sus vidas, que se tomen de la mano de Dios, hermano, que no se suelten, que se tomen de la mano de Dios. Y Dios, para mí, no que llegue al último o llegue primero, Dios llega a tiempo, es el tiempo perfecto de Dios. Entonces, esperen la respuesta de Dios. A veces les digo a los hermanos, nosotros quisiéramos la respuesta ya de las cosas, ya. Pero, pues Dios nos enseña, Él nos enseña, y su palabra dice en Oseas que Él nos lleva al desierto, y ahí en el desierto nos habla de su amor. En el desierto nos hace ver las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. En los momentos que mi esposa y yo pasamos difíciles, ahí miramos la mano de Dios en esos momentos. Así que, pues yo le digo a los hermanos, amigos, a todos los hermanos que te siguen, que se tomen de la mano de Dios y crean, como dijiste tú ahorita, en la palabra de Dios hay muchas veces que se repite el creer. Crean que Dios es real. Así es. Y que la oración puede mucho. Así que pues estamos bendecidos, hermano. Yo siempre decía en mis oraciones al Señor, Señor, estoy en tus manos. ¿Y qué mejor? Estar en tus manos. O sea, yo quisiera, como decían ustedes, ¿no? O sea, ya en este momento, sáname ya. O sea, yo decía, Señor, yo sé que no te cuesta nada. O sea, di la palabra. Pero, o sea, tus tiempos no son los míos. Pero mi fe está puesta en ti. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero yo creo que tú vas a hacer la obra. Entonces, encomiéndense en las manos de Dios, déjate estar en las manos de Dios, que se haga su voluntad y no pierdas la fe, tómate de la mano del Señor y Él va a ser tu fortaleza. Él es nuestra fortaleza en estos momentos, es lo único que nos da esa paz y esa tranquilidad.